Gracias por la oportunidad de introducir este tiempo. Yo quisiera invitarles a que vayan conmigo a un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8. Cuando la gente llega a Romanos, y especialmente los capítulos 8, 9, 10 y 11, la gente se va como medio asustando porque son capítulos muy profundos. Pero yo les prometo que la manera como vamos a tratar este texto, lo vamos a tratar de una forma panorámica, ya que hay tanta verdad profunda en este texto de Romanos 8, del versículo 18 hasta el final del capítulo, que yo espero que ustedes valoren la perspectiva rápida que vamos a hacer de este texto para que podamos entender esta unidad de pensamiento y ver las gloriosas verdades que el apóstol Pablo aquí describe y que la aplica a nuestra fe para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Voy a comenzar leyendo solamente el versículo 18. El pastor me dijo que puedo durar 3 horas si necesito para exponer este texto. Yo le dije que no necesito tanto, pero me dio plena libertad. Me dio esa libertad que a veces los hermanos pentecostales tienen en su culto, que le dé para allá, que el Espíritu guíe. Así que, pastor, si usted se arrepiente de haber dicho eso, espero que me levante una mano si cree que ya es demasiado y me detenga. Vamos a leer el versículo 18 de Romanos 8. Dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios, estamos viviendo como nación y como mundo, y pude predicarlo a mi iglesia y quisiera poder compartirlo con ustedes esta noche. Así que vamos a orar y pedir la dirección del Señor y la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, te damos tantas gracias por la bendición y la amistad que tú nos has dado con otros siervos de Dios y otras iglesias hermanas. Yo me gozo al recordar en mi corazón esos tiempos iniciales de la Iglesia Bautista Bávaro y cómo tú los has bendecido, cómo tú alcanzar la madurez como iglesia que tienen el día de hoy. Y alabo porque todo eso viene de ti. El crecimiento viene de Dios. Es algo que viene de arriba y nosotros sabemos que aunque algunos sembramos y otros regamos, ese crecimiento tú lo das. Y yo te pido que tú sigas bendiciendo esta grey, que tú bendigas a sus pastores que tú has puesto para pastorear cada una de las ovejas que tú has puesto bajo su cuidado. Y que aún en este tiempo de pandemia, con estas limitaciones que tenemos, que esta iglesia Bautista Bávaro siga creciendo, siga dando mucho fruto para la gloria de Cristo. Y aún en esta noche, que mientras predicamos tu palabra, que tu espíritu se mueva en este grupo de hermanos con libertad, en cada mente y en cada corazón, sembrando verdad, construyendo y edificando sobre la roca de nuestra fe, que es Cristo Jesús, para que nuestras vidas también, Señor, al final sean un sacrificio de olor fragante a tu nombre, mientras nosotros abrazamos tu verdad y vivimos de acuerdo a tu verdad. Oh Señor, santifica a tu pueblo y glorifícate a ti mismo a través de esta enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Un gran pastor y predicador llamado Robert Murray McCheyne, él era del país de Escocia. Él dijo lo siguiente: la aflicción produce bendiciones que no pueden ser vistas en tiempos de salud. Cuando las uvas son pisadas, es que salen los dulces jugos de la vid. Y así es que la aflicción produce en nosotros sumisión, desprendimiento de este mundo y completo descanso en Dios. Y él terminó diciendo: aprovecha la aflicción mientras la tengas. El pastor McCheyne fue un gran siervo de Dios que lamentablemente murió a una edad sorprendente. Él murió a los 29 años por una enfermedad que todos conocemos, pero que en ese tiempo no era tratable, y era la enfermedad llamada tuberculosis. Pero durante su corta vida, Robert McCheyne entendió que Dios usa las aflicciones de la vida
para acercarnos a Él y para hacer que todas las cosas de esta vida pierdan su valor y para que Cristo se convierta en nuestro tesoro más preciado. Y así como McShane enfrentó por voluntad de Dios la aflicción de la tuberculosis y él la aprovechó para él crecer en su confianza en Cristo, tú y yo también debemos enfrentar las aflicciones presentes de la vida, como esta pandemia que estamos viviendo con todos sus efectos, y debemos aprovecharla para crecer en nuestra confianza y fe en Cristo. Si hay algo que a Dios le deleita, es ver a su pueblo crecer en fe. De hecho, para Dios, nuestra fe creciendo y dando fruto es más preciosa que el oro. Y es por eso que yo quisiera compartir con ustedes un estudio basado en esta poderosa y gloriosa verdad que se encuentra en Romanos 8, del 18 al 39, y que hemos titulado Enfrenta las aflicciones presentes para crecer en Cristo Jesús. Y todo texto en la Biblia siempre tiene una verdad que gobierna esa unidad de pensamiento, y es el objetivo del Espíritu Santo, que nosotros no solamente entendamos la verdad, sino que también la apliquemos a nuestra vida, y podemos aplicar la verdad de este texto de la siguiente manera: ya que las aflicciones de esta vida son el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. O sea, las aflicciones de la vida son parte de un maravilloso plan que Dios está entretejiendo para bendecirnos a nosotros. Si eso es así, tú y yo debemos aprender a enfrentar las aflicciones para crecer en nuestra confianza en Cristo. Y bueno, la carta a los Romanos es una carta maravillosa. De hecho, en mi vida cristiana, si me preguntas cuál es el libro favorito de la Biblia, yo te diría que es la carta de Pablo a los Romanos. Te voy a decir por qué. Porque Romanos es la mejor explicación del Evangelio. Desde el capítulo 1, 2 y parte del 3, Pablo empieza a hablar de cómo todos nosotros somos culpables de pecado y cómo todos nosotros estamos bajo la ira y el juicio de Dios. Y ya en la segunda parte del capítulo 3 de Romanos, continuando hacia los capítulos 4 y 5, Pablo entonces introduce la maravillosa y sublime gracia de Dios. Es decir, él introduce el regalo inmerecido de una nueva justicia que nunca hubiéramos alcanzado por nosotros mismos, pero que ahora gratuitamente es una justicia que nos perdona, que nos reconcilia, que nos justifica del pecado. Y esa justicia fue la justicia alcanzada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con su vida, con su muerte y con su resurrección, y que nos fue aplicada en nuestra cuenta por medio de la fe en Él. Solo por confiar en Cristo fuimos justificados completamente ante la presencia de Dios. Luego en el capítulo 6, Pablo explica que si por la fe ya estamos unidos a Cristo, es decir, si ya estamos unidos a la vida, muerte y resurrección de Cristo, entonces ya nosotros hemos resucitado con Cristo a una nueva vida, donde ya no tenemos que servir al viejo amo del pecado en nuestros corazones. Y es por eso que ahora, como parte de una nueva vida en Cristo, estamos llamados a la santificación. Es decir, estamos llamados a no vivir el resto del tiempo que tenemos en el cuerpo sirviendo en esclavitud al pecado, sino que ahora estamos llamados a vivir en la libertad de servir y obedecer a Cristo como nuestro nuevo amo y Señor. Y luego llegamos a los capítulos 7 y 8, donde claramente Pablo explica que esa lucha contra el pecado remanente que todavía existe en nuestros corazones no la podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino que solo se puede vencer con la ayuda del Espíritu Santo, quien ha venido a morar en nuestros corazones para darte a ti el poder y la habilidad que tú no tienes en ti mismo, de decirle que no al pecado y decirle sí a la santidad de Cristo en tu vida. Por lo tanto, el contexto de Romanos 8
es un contexto que nos llama a los creyentes a crecer en santificación, como parte de esa gran obra de salvación que Dios está llevando a cabo en nosotros, recordándonos que podemos ser más santos porque ya hemos sido adoptados como hijos de Dios por el Espíritu, para ahora ser guiados y controlados en nuestras vidas por el Espíritu, para que por medio del Espíritu hagamos morir los deseos de la carne en nuestra vida y podamos vivir en santidad para gloria de Dios. Entonces, Romanos 8 eventualmente nos enseña que parte de ser santos es ser guiados por el Espíritu a enfrentar las aflicciones de la vida. En otras palabras, tú no puedes ser santo, ni tú puedes crecer en santidad si tú no aprendes a enfrentar las aflicciones de la vida. Las aflicciones en las manos de un Dios soberano son parte del maravilloso plan de Dios para cada uno de nosotros. Que las aflicciones son de hecho el laboratorio práctico para que un verdadero creyente demuestre que su fe en Cristo es genuina y que ahora quiere producir el fruto de obediencia y consagración a su nuevo amo. Miren, así como la práctica de muchos ejercicios de suma, resta, multiplicación y división son necesarios para crecer en las matemáticas, así también la práctica de muchas aflicciones son necesarias para crecer nuestra fe en Jesucristo. Yo sé que cuando estamos así a distancia y cerramos los micrófonos, yo me imagino que se está oyendo bien, ¿verdad? No hay problemas de audición, todo se está yendo bien, no se está frizando, ¿verdad? Todo está bien, por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, recuerden las palabras de Robert Murray McCheyne. Él dijo que cuando las uvas son pisadas, es que entonces salen los jugos de la vid y que la aflicción produce bendiciones que no pueden ser experimentadas sino en los tiempos de enfermedad. Y por eso él nos exhortó a que debemos aprovechar las aflicciones mientras las tengamos. Así que, hermanos y amigos, este es el punto de McCheyne a la luz de lo que Pablo dijo en Romanos 8 y a la luz de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro mundo. Esta pandemia no es sino otra aflicción orquestada por nuestro Dios soberano para que nosotros podamos aprovecharla y crecer en Jesucristo. Y a pesar de que no tenemos todo el tiempo que uno quisiera para ver todos los detalles maravillosos que hay en este pasaje, porque ciertamente este es uno de los pasajes más profundos y más ricos de toda la Biblia en doctrina y en práctica. Y si ustedes ven que nosotros no nos detenemos a verlo todo, no es por falta de respeto al texto, ni tampoco es por falta de conocimiento o de ignorancia de nuestra parte, sino que en algunas ocasiones es bueno ver el pasaje de forma panorámica, como un todo, aunque ciertamente se puede y se debe predicar este texto más detenidamente por partes para sacar todas las perlas de este profundo mar de la revelación de Dios, especialmente todas las implicaciones que Pablo está tocando acerca de la soberanía de Dios en nuestra salvación. Ahora, este texto de Romanos 8, del 18 al 39, nos enseñan varias maneras cómo tú y yo debemos enfrentar las aflicciones de la vida, de modo que la podamos aprovechar para crecer en nuestra fe en Cristo. Y la primera manera como tú y yo aprovechamos la aflicción para crecer en Cristo es poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Tú tienes que poner tu mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Mira lo que dice Romanos 8, versículos 18 al 25. Dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos también gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y hermanos, Pablo no quiere ser indiferente ante el dolor presente, porque el sufrimiento que padecemos en esta vida es real. Y Pablo no está diciendo, mira, olvídate del dolor de ahora y enfócate en la gloria futura. Él sabe que el sufrimiento es real, que las pérdidas son reales, el hambre es real, los problemas son reales, los aprietos, las necesidades, los conflictos, las enfermedades, todas y cada una de las aflicciones son reales y duelen mucho, pero no negando la realidad del dolor y el sufrimiento. Es como si Pablo quisiera levantar nuestra mirada para que veamos por encima de cuán leve y temporal son las aflicciones de esta vida cuando son comparadas con la gloria venidera que nos aguarda a los que hemos creído en Cristo. Miren, Pablo nos recuerda que esta vida, este cuerpo y que este mundo pasarán, hermanos. Todo lo que está de este lado de la eternidad está sujeto a la corrupción del pecado. Y si la misma creación gime, ansiando el futuro glorioso del reino eterno de Cristo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán, entonces nosotros como creyentes debemos recordar y afirmarnos en esta esperanza de que nuestra verdadera y eterna ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual primero transformará este cuerpo de humillación que se deteriora, que se enferma y que se muere, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y en segundo lugar, Él transformará este mundo que está en deterioro, con gobernantes corruptos y con enfermedades destructivas, en un mundo nuevo, con un reino nuevo, donde Cristo reinará para siempre y nosotros reinaremos con Él, y no habrá más enfermedad, ni virus, ni muertes que nos ataquen o destruyan. Y Pablo describe a la creación gimiendo a una, y a una gimiendo con dolores de parto. Y esta es una ilustración sencilla pero poderosísima acerca de cómo debemos soportar las aflicciones con esperanza. Porque así como una mujer embarazada, cuando ya va a dar a luz, ella está dispuesta a sufrir todos esos dolores, volver ansiado y anhelado que pronto van a nacer. Y aunque el dolor es real, y aunque el dolor es agudo, ella enfrenta el dolor con el gozo de la bendición que viene después del dolor, que es traer a su querido bebé al mundo. Nosotros debemos gemir el dolor y el sufrimiento de esta vida, pero enfrentarlo con gozo, sabiendo que cada dificultad, aunque aguda sea, y la sintamos en el cuerpo, punzando en nuestro corazón, cada aflicción está anunciando la pronta venida del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso, así como fue necesario para Cristo sufrir la cruz, y Él sufrió la cruz por el gozo de dar a luz una gloriosa salvación para todos sus escogidos, así también debería ser para nosotros sufrir y enfrentar todas las aflicciones y hacerlo por el gozo puesto delante de nosotros de que Dios está usando toda aflicción para formar a Cristo en nosotros
y Él está estableciendo su reino en nuestras vidas hasta finalmente entrarnos en su gloria eterna. Pero aquí hay una palabra clave en esta unidad de pensamiento y es la palabra esperanza. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que Dios sujetó a la creación en esperanza. Dice que nosotros los creyentes también gemimos con la creación esperando la glorificación de nuestros cuerpos. Dice que en esperanza fuimos salvos y que la esperanza tiene un elemento de convicción presente y otro de expectativa futura. De modo que si ya fui salvo y ya tengo el Espíritu en mi corazón, ya yo tengo las primicias de la obra gloriosa que Dios ya comenzó en mí a través de su Hijo, y el inicio de esa obra es la garantía que me asegura esa expectativa futura, que aunque todavía no lo vea con mis ojos y aunque todavía no esté aquí, con plena certidumbre de fe, puedo con paciencia esperar y aguardar ese futuro reino eterno que Cristo ha preparado para todos los que han confiado en él. Como dijo el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10 del 35 al 38, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Con confianza y con paciencia esperamos y aguardamos a aquel que en un poquito de tiempo vendrá y no tardará. Cristo dijo en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, Cristo está preparando un reino para su pueblo con moradas eternas para cada uno de sus hijos, y Él prometió volver para que donde Él está, nosotros estemos con Él para siempre. Así que esperemos con paciencia un poquito de tiempo, y en ese poquito de tiempo soportemos estas aflicciones terrenales y pasajeras, sabiendo que ninguna de ellas se pueden comparar con la gloria venidera que nos espera. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Este mundo pasará, por lo tanto, quitemos nuestra mirada de este mundo, quitemos nuestra mirada de las cosas de este mundo y recordemos que Cristo, con su victoria sobre el pecado y con su victoria sobre la muerte, ya nos ha hecho herederos y ciudadanos de ese futuro reino que ya ansiamos que llegue. Y si hay en medio nuestro alguna persona que no ha creído en Cristo y tú no tienes esa esperanza certera que Cristo le da a aquellos que han confiado en Él, en esta noche, a ti, pecador, que todavía no te has arrepentido, te invitamos a que confíes en Cristo, porque Cristo y solo Cristo tiene la autoridad con su sangre de lavarte y perdonarte y vestirte con su justicia, de modo que, igual como Él hizo con nosotros, Él te haga a ti un heredero y un ciudadano de ese reino que ansiamos que ya llegue. Venga tu reino, oh Dios. Pero, hermanos, esa es la primera manera cómo debemos aprovechar las aflicciones presentes para crecer en Cristo, y es poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Vamos a ver ahora la segunda manera cómo enfrentamos las aflicciones presentes para crecer en Cristo, y es clamando por la gracia y la fortaleza del Espíritu de Cristo. Tú tienes que aprender a clamar por la gracia y la fortaleza del Espíritu de Cristo. Mira conmigo los versículos 26 y 27. Dicen, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y generalmente, cuando leemos y citamos este pasaje, nosotros lo leemos y lo citamos totalmente desconectado de lo que está ocurriendo en Romanos capítulo 8. Y hermanos, Dios sabe que las aflicciones nos van a mostrar a ti y a mí cuán débiles y cuán frágiles somos. Y que tú y yo no podemos agradar a Dios por nosotros mismos, que no podemos hacer su voluntad y obedecerle en medio de las aflicciones en nuestras propias fuerzas. Y por eso Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. No solo para sellarnos con la gran salvación y Él convertirse en el anillo de compromiso que garantiza nuestra salvación en Cristo, sino que el Espíritu Santo vino para Él seguir aplicando en nosotros todo el poder y la gracia de la victoria de Cristo al resucitar de entre los muertos. Y es por eso que tú y yo tenemos que desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a clamar a Dios en las aflicciones, porque la Biblia nos está enseñando aquí que Jesucristo está listo para ayudarte con su Espíritu en cada momento de debilidad. Y Pablo quiso por un momento, y ustedes quizás lo recuerdan, en su carta a los Corintios, él quiso por un momento que Dios le quitara la aflicción que él estaba experimentando en su carne. ¿No se recuerdan? Aunque no sabemos cuál fue específicamente la aflicción que Dios permitió en su vida, y podríamos entrar en una discusión de cuál posiblemente fue ese aguijón en la carne, pero no es el momento para discutir eso. Pablo sí entendió algo. Independientemente cuál fue la aflicción que él enfrentó, él entendió que él debía aceptar y abrazar los momentos de debilidad. ¿Por qué? Porque la debilidad lo empujaba a buscar la gracia. La debilidad lo empujaba a buscar el poder de Dios en su vida. Por eso Dios dejó el pecado remanente en nosotros, para que en cada lucha de fe, mientras enfrentamos las debilidades de nuestros corazones que se manifiestan en las aflicciones de la vida, tú y yo podamos crecer en fe y en dependencia en el Espíritu de Dios, quien es capaz de darnos victoria en cada debilidad. ¿Se recuerdan lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12, del 7 al 10? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí fue cuando Pablo cambió su forma de ver la aflicción. Él dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo que quiso decir es que las aflicciones de esta vida que sacan hacia afuera nuestras debilidades, esas mismas debilidades nos llevan hacia Jesucristo y nos llevan hacia su Espíritu. Así que en vez de frustrarnos con la debilidad y en vez de dedicar nuestras oraciones a que Dios nos quite las aflicciones, debemos verla como Robert McCheyne dijo: debemos aprovecharlas como oportunidades para que el poder de Dios perfeccione cada debilidad, para que el poder de Dios repose en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero debemos cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva evangélica de las aflicciones. Redimimos cada prueba, redimimos cada aflicción, redimimos cada tentación, cada dificultad, cada dolor, cada sufrimiento, porque en cada una de esas oportunidades hay un gran momento de crecimiento de fe. Dijo Pablo en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú estás llamado a padecer junto con Cristo. Y tienes que llevar la cruz de sufrimiento durante esta vida para que junto con Cristo seas glorificado. Y si enfrentas cada aflicción como una oportunidad para hacerte más y más fuerte en Cristo por su Espíritu, entonces podrás decir junto con Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso la Biblia dice aquí en Romanos 8, 26 al 27, que para esto es que el Espíritu intercede. Para estos momentos es que el Espíritu Santo media como un mediador por nosotros, porque Él está listo para dispensarte y otorgarte la gracia y la fortaleza para tú enfrentar todo lo que venga, todos los desiertos, todas las necesidades, todas las persecuciones, todas las pandemias, para que cuando tú seas débil, tú puedas encontrar en el Espíritu de Dios la fortaleza que tú necesitas. Y ese pasaje nos dice que debemos orar. Oye, esto es maravilloso. Este pasaje dice que tú debes orar aun cuando tú no sepas ni qué decirle a Dios. Tú debes orar aunque tú no sepas ni siquiera exactamente las palabras que tú debes decir para pedirle a Dios que te ayude. Y que parte del ministerio del Espíritu es traducir esas débiles oraciones en perfectas comunicaciones a Dios de tus necesidades. De tal manera que el Espíritu se convierte en un perfecto mensajero de nuestras peticiones, en un perfecto intérprete de las necesidades de nuestro corazón y en un perfecto administrador de gracia para cada necesidad o dificultad que estemos enfrentando. Por eso debemos clamar al Espíritu por gracia y fortaleza. Y eso incluye clamar por gracia y fortaleza para permanecer firmes, para proclamar a Cristo con valor, para mortificar el pecado remanente de la carne, para santificar cada una de nuestras relaciones en nuestra vida, para obtener fuerza, para cumplir con cada rol que Dios me ha puesto, para soportar las pruebas que Dios soberanamente mande, para vencer cada tentación que el enemigo pueda enviar con el cual me quiera hacer caer o tropezar. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Él le dijo a Pablo, bástate mi gracia. La gracia es suficiente para su pueblo por medio de su Espíritu. Pero ¿tú sabes qué? Tú tienes que volverte un mendigo de gracia. Cada día pidiendo por gracia, cada día clamando por gracia, cada día rogando por gracia, cada día insistiendo al Dios de toda gracia que te envíe más y más gracia por su Espíritu para hacerte fuerte en Cristo y así enfrentar cada aflicción y cada debilidad. Miren, hasta ahora hemos estudiado las dos primeras maneras cómo tú y yo debemos aprovechar las aflicciones presentes para crecer en Cristo. Y la primera fue poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Y segundo, clamando por la gracia y la fortaleza del Espíritu de Cristo. Pero hay una tercera manera cómo tú y yo enfrentamos las aflicciones presentes para crecer en Cristo, y es descansando en el plan soberano de Cristo para su pueblo en este mundo. Tú tienes que aprender a descansar, mi hermano y mi hermana, en que Cristo tiene un plan para nosotros en este mundo. Por eso Romanos 8, 28 y 29 dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué hace Pablo ahora? Pablo nos exhorta a crecer en comprender, reconocer y aceptar que este mundo está en las manos de un Dios soberano. Y si este mundo está en las manos de un Dios soberano, nosotros no debemos entregarnos a la ansiedad
o a la desesperanza de aquellos que no conocen a Dios. Por eso los cristianos debemos descansar en la verdad de que todas las cosas que están sucediendo, incluyendo esta pandemia, está bajo el control y el plan soberano de nuestro Dios. Debemos aceptar por fe que lo que está sucediendo está basado en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Aceptamos y creemos que Él es soberano sobre todo. Y aceptamos y creemos que Él obra de maneras misteriosas en este mundo y que en cada época de la historia, por más oscuros que se hayan tornado los eventos en las naciones, sabemos con convicción y por el testimonio del obrar de Dios en las Escrituras que por encima de todo lo que está ocurriendo hay uno que extiende los cielos como una cortina. Hay uno que establece sus aposentos entre las aguas. Hay uno que pone las nubes por su carroza. Hay uno que cabalga sobre las alas del viento. Y saber eso y creer eso, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, esa verdad te ayuda a descansar, mi hermano, mi hermana. Tú puedes descansar en tu mente y corazón de que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque para seres humanos limitados en nuestro entendimiento, para nosotros esto sea un misterio. Y de hecho, en realidad, como dijo John MacArthur, este es el mayor de los milagros, la soberanía de Dios, que Dios obra y opera desde la eternidad, ejecutando sus planes eternos, y que en esos planes Él incluye misteriosamente las decisiones voluntarias de los hombres y las circunstancias futuras de la historia, de modo que todo lo que sucede en la vida ocurre como parte del plan soberano de Dios. Esto es demasiado grande. Pero al final, tú y yo, por eso es que no nos asustamos. Por eso es que tú y yo no nos atemorizamos, como si de repente Dios ha sido sorprendido por algo, o como si de repente Dios haya sido sorprendido por el diablo o por hombres que hayan destruido su plan, o como si la pandemia de alguna manera está estorbando los propósitos originales de Dios y Dios siempre tiene que buscar un plan B, un plan C, un plan D, porque lamentablemente el diablo y los hombres han arruinado su plan. No, hermanos y amigos, tenemos que aprender a decirle a nuestra alma, alma mía, descansa en el Dios soberano, descansa en el Dios que está en control. Descansa por la fe, creyendo que Dios está cumpliendo cada uno de sus planes y propósitos en todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Miren, el patriarca José no pudo sobrevivir si no fuera que su mente y corazón estuviera completamente gobernado por esa verdad. En Génesis 50, José reconoció que aquello que sus hermanos pensaron e hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y hermanos, si Dios orquestó y encaminó para bien el terrible asesinato de Cristo, siendo Cristo inocente, y Dios soberanamente lo convirtió en el mayor bien, trayendo salvación para la humanidad pecadora, entonces yo debo descansar. Y de hecho debo anticipar que toda esta aflicción que sufrimos en el presente, Dios la está encaminando para el bien de los que le aman. Hermanos, esta es la implicación evangélica que debe transformarnos de adentro hacia afuera. Si Dios es un experto en convertir lo malo y lo terrible en algo bueno y maravilloso, entonces tenemos que descansar en su plan soberano, sabiendo que todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para la expansión de su reino y para el crecimiento de su iglesia. Y en la historia de la redención, Dios permitió en muchos momentos que su pueblo sufriera. Oiga, su pueblo sufrió en manos de los egipcios, en manos de los cananeos, en manos de los amorreos, en manos de los edomitas, en manos de los madianitas, en manos de los filisteos, en manos de los asirios, en manos de los babilonios,
en manos de los medos persas, en manos de los romanos, en manos de los musulmanes, en manos de la Inquisición católica, en manos de grupos extremistas como ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria. Entonces, hermanos, Dios ha permitido. Dios no es un Dios que nos exonera del sufrimiento. No, no. Dios ha permitido que su pueblo sufra, que nosotros experimentemos con el resto del mundo los efectos devastadores de una creación que está sujeta a corrupción, que incluye que experimentemos las injusticias de los hombres, las guerras entre las naciones, las enfermedades como esta pandemia, de modo que no podemos dudar ni cuestionar como si Dios de repente nos hubiera abandonado, sino que debemos crecer en fe. Debemos crecer en fe, confiando en que Dios está en control, de que Él tiene un plan, de que Él es un experto en convertir todo esto malo en algo bueno, que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudarán para bien. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo en Juan 16:33? En el mundo, Él nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, tengamos paz al creer en un Dios soberano y permitamos, aceptando en nuestros corazones, que Él use lo que Él quiera, la aflicción que Él quiera. Venga lo que venga, oh Dios, úsalo para moldearnos y para hacernos semejante a tu Hijo Jesucristo, porque en Dios no hay despropósito en nada de lo que Él hace. Él diseña todo para trabajar en nuestro carácter y para transformarnos a la imagen de Cristo. Finalmente, hermanos, y perdonen si me tomé muy a pecho la libertad que el pastor Frank me dio. Finalmente, hay una última manera como tú y yo aprovechamos las aflicciones presentes para crecer en Cristo, y es aferrándonos al amor de Cristo que nos garantiza salvación eterna. Tú tienes que aferrarte al amor de Cristo que te garantiza salvación eterna. Y con esto es que termina el capítulo 8 de Romanos. Mira conmigo los versículos 30 al 39. Si tú quieres enfrentar cada aflicción para crecer en Cristo, lo último que tú debes hacer es aferrarte al amor de Cristo que te garantiza salvación eterna. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren cómo Pablo termina. Pablo termina recordándonos que en medio de la aflicción presente, Dios está de nuestro lado. Dios está por nosotros. Y la lógica es esta, que si Dios desde la eternidad